Yo soy el ingeniero Baccaro, profesor del curso de balística. Este curso de balística tiene un temario bastante extenso y en esta clase pretendemos realizar un resumen de aquellos aspectos fundamentales, elementos esenciales para llevar adelante una pericia balística. Los objetos de una pericia balística pueden ser vastos, desde la determinación de la capacidad operativa de un arma, pasando por las distancias de tiro, trayectorias, incidencias de tiro y finalmente un aspecto particular y de mucha difusión, sobre todo en todos los eventos judiciales, que es la identificación de vainas y de balas y su correspondencia con armas determinadas o incriminadas. Para ello vamos a desarrollar entonces los siguientes temas. Vamos a desarrollar básicamente lo que constituyen sistemas de armas. En un sistema de arma existe, por un lado, el cartucho y por otro lado, el arma. Y cada uno de esos dos elementos básicos de un sistema de armas, que es casualmente la combinación de arma y cartucho, tenemos otros elementos que participan en cada una de las pericias. Por un lado la bala, por otro lado la vaina, la cápsula detonadora y finalmente, para pericias determinadas y específicas, alguna participación de análisis de pólvora. En lo que hace al arma, los dos elementos fundamentales que participan son el elemento disparador y el martillo percutor en la cadena de lo que produce el disparo. A raíz de la combustión de la pólvora se produce la generación de presión de gases y finalmente los dos elementos que van a estar presentes en toda la pericia son la bala que se expulsa y junto con la bala los humos y partículas que acompañan. Fundamentalmente estos elementos cuando estamos en disparos a corta distancia. Un sistema de armas característico es el representado por la pistola y el conjunto de las balas que éste está en capacidad de disparar. La combinación de cada una de estas balas con el arma nos identifican un sistema particular de tiro. En el caso de la bala que está representada en primer lugar acá, encamisada ojival y encamisada punta chata, ambas encamisadas, es decir, que tienen una camisa de metal recubriendo el interior de plomo, son aquellos sistemas de arma que tienen capacidad de penetración. Mientras que si avanzamos en esta presentación, las semi-encamisadas, las de fragmentación y punta hueca, que están representadas acá alcanzamos a ver en el dibujo lo que representaría la punta hueca, son balas básicamente expansivas y con efectos de profundización mediana y gran expansión. En cuanto a la maciza de plomo, que es la que está representada en último lugar, es una bala que puede ser utilizada tanto para pistolas, básicamente calibre 22, y tiene las características de tener moleteada, taloneada u ojival. En cuanto al segundo sistema de armas que queremos presentar, es el del revólver. El revólver también está en capacidad de tirar una gama de balas de distintos efectos. La primera que estamos mencionando arriba es la maciza de plomo ojival. Es la más común y tiene capacidades de penetración y de expansión relativamente buenas. Cuando ya comenzamos a ver la punta chata o las macizas de plomo punta hueca que se grafican en este lugar, entonces las capacidades de expansión van aumentando y van disminuyendo la penetración. El último sistema de armas que presentamos es el de la escopeta.
La escopeta, si bien tiene poca participación en las penetraciones balísticas, por casualmente enviar un chorro de perdigones que no tienen valor pericial, sí puede tener alguna participación en una penetración balística el hecho de la dispersión que tenga ese chorro que puede estar mediante el choque, cambiar su dispersión, y el uso de balas macizas, en donde allí sí puede haber participación de algún elemento pericial. Las características y marcas periciales que nos vamos a referir ahora son las siguientes. En primer lugar, el calibre. Acá pretendemos colocar una comparación de cartuchos desde el 22 al punto 45, y es a los efectos de que tomemos una noción de cuáles son sus dimensiones y sobre todo sus dimensiones relativas. En el primero y segundo caso, nosotros tenemos balas cuyo calibre es idéntico, es decir, esta bala y esta bala, ambas son calibre 22. Sin embargo, la primera es la utilizada en revólveres, pistolas y fusiles que tienen un fuego anular, es decir, este es el fuego que tiene la vaina. Mientras que este cartucho es el que representa un calibre 22 también, pero para fusiles de largo alcance y con grandes efectos de penetración y expansión. En esta designación vemos acá 5,56, que es el calibre, por 45, que nos está indicando el largo de la vaina. Luego, en orden de magnitudes, tenemos el calibre 32, representado en milímetros por un diámetro de 7,65, el calibre 9 por 19, en donde acá se vuelve a repetir que 19 corresponde al largo de la vaina, un calibre 38, que en milímetros representaría un diámetro de 9,15 milímetros, y finalmente el cartucho .45, es decir, 45 centésimas de pulgada, que en milímetros representa 11,25 milímetros. La segunda característica pericial es el rayado. Cuando hablamos de rayado, hablamos del estriado interno de los cañones, que tienen dos elementos básicos. Por un lado, el macizo, es decir, el sobrerrelieve que podemos observar en su interior, y en segundo lugar, el fondo de la raya, que es la depresión interna de ese rayado. Las características más sobresalientes del rayado son, por un lado, el sentido, es decir, aquella orientación que le van a dar al movimiento de la bala una vez que ésta comienza a desplazarse en el interior del cañón. Y entonces las designaciones son hélice destrógira, si el sentido de giro es el sentido correspondiente a las agujas del reloj, y hélice levógira, si casualmente el sentido de giro es el inverso al sentido de las agujas del reloj. El número de rayas puede variar de 4, 5, 6 o 7 rayas, y finalmente el ancho de los macizos, que es otra característica pericial muy importante, puede variar desde, como es el caso de la Col 45, desde 45 centésimas de milímetro hasta 2 milímetros 25 centésimas, como es el caso de la Browning 9 milímetros. Este ancho de macizo, y ya nos vamos a referir más adelante, es fundamental para determinar qué tipo de arma es la que se está empleando, porque dentro de una 9 milímetros podemos estar en presencia de este ancho o de algunas variaciones en las dimensiones. En este gráfico tenemos una comparación de rayados correspondientes a un cañón de la pistola Col 1125 y de un cañón de la pistola Browning 9 milímetros.
Las características diferenciales de uno y otro cañón son las siguientes. En primer lugar, el largo de la parte rayada del cañón es similar. Es un poco más largo el de la Colt 1125, apenas 4 milímetros. La relación de los rayados, como podemos observar, tienen sentido de giro diferentes. Una en sentido de giro de hélice alevógira, mientras que la pistola 9 milímetros en sentido de giro de hélice destrógira. Y el paso del largo del rayado es la diferencia más notable de estos dos cañones. Mientras que en la 1125 tenemos un paso de rayado de 404 milímetros, en la pistola 9 milímetros tenemos 250 milímetros. Si nosotros hacemos una rápida relación entre lo que constituye el largo del rayado con el largo de la parte rayada, el paso del largo del rayado respecto del largo del rayado en una y otra cañones, podemos rápidamente decir de que esto es aproximadamente 4 veces el largo del rayado, mientras que acá es 2 veces y media. Esto nos indica que el ángulo de este rayado es mucho más intenso que el ángulo en la pistola 1125. Estas dos comparaciones nos llevan a decir lo siguiente. En primer término, como concepto, el paso del rayado excede la longitud del cañón. Pero en segundo término, la observación es que mientras el paso del rayado es corto, eso implica mayor velocidad. Mientras que el paso del rayado largo implica menor velocidad. Si nosotros entonces lo relacionamos con la placa anterior, el paso de rayado corto de los 250 milímetros corresponde al cañón de la pistola 9 milímetros, es decir, que tiene una mayor velocidad, mientras que el paso de rayado largo de los 400 milímetros correspondía a la 1125, que tiene menor velocidad. Veamos ahora qué observaciones podemos hacer sobre el sentido de giro. Cuando nosotros estamos en presencia de las marcas que ha dejado el cañón en la bala, vamos a hacer la siguiente observación. Si estamos en presencia de lo que fue el movimiento de una hélice destrógira, mientras en el cañón la orientación de esas rayas la veríamos de derecha a izquierda, en el interior haciendo un corte del cañón o viendo simplemente su interior, en la bala estaríamos en presencia de una orientación de izquierda a derecha. Mientras que en la hélice levógira tendríamos una orientación en el cañón de izquierda a derecha y en la bala de derecha a izquierda. Esto nos lleva a lo siguiente. Debemos diferenciar qué es descripción y qué es interpretación. Mientras que la descripción es la simple observación de aquello que está presente y hay que de alguna manera señalarlo o describirlo, entonces para esta figura nosotros podríamos decir que las rayas del cañón están orientadas de derecha a izquierda. Mientras que una interpretación sería que esa orientación de las rayas corresponde a un sentido de giro de las agujas del reloj. Es decir, que la interpretación es una deducción de aquello que hemos descrito. Para poder interpretar este concepto, en este gráfico nosotros podemos observar que aquello que estuvo en contacto, al abrirse, son planos que tienen orientaciones diferentes. En este caso la bala y en este caso el cañón. Es decir, que son dos imágenes como las correspondientes a las de un espejo. Estuvieron en contacto y luego tienen orientaciones diferentes. En lo que respecta a las marcas específicas que podemos encontrar en las balas,
nos vamos a referir a los dos tipos característicos de balas: las balas macizas de plomo y las balas encamisadas. En cuanto a la bala maciza de plomo, que es la que está representada en este primer lugar, correspondiente, por ejemplo, al disparo de un revólver, vamos a tener generalmente, si nosotros obtenemos una bala incriminada, ya sea extraída de un cadáver o en el lugar de los hechos, generalmente una zona de deformación. Esa zona de deformación estará básicamente en la punta y podrá afectar parte de los laterales de esa bala. Cuando, en algunos casos, y es donde menores elementos de juicio vamos a tener para la pericia, la deformación a lo mejor alcanza a casi la totalidad de la bala. También podrá estar presente una zona de desbaste. Esa zona de desbaste es la correspondiente a aquellas armas, revólveres, que tienen un desalineamiento entre lo que es el eje del cañón y el eje de los alveolos. En ese caso, entonces, estaremos en presencia de estas líneas que tendrán la orientación de la longitud del cañón y se denominan líneas primarias. Finalmente, las líneas de alto valor pericial son aquellas que están en sentido de lo que es el rayado del cañón, se denominan líneas secundarias y quedan determinadas a través de su observación el ancho del macizo y el fondo de raya. Si nosotros ahora pasamos a la bala encamisada, correspondiente a aquellas que son utilizadas en pistola, vamos a ver que vamos a tener presencia de esas líneas primarias en esta zona particularmente, es producto del ingreso de la bala a la recámara, y finalmente las líneas secundarias en sentido del rayado. Acá también vamos a poder diferenciar, y con mejores condiciones que en la bala maciza de plomo, cuál es el ancho del macizo y el ancho del fondo de raya. Si ahora nos referimos a las vainas, el fondo de la vaina, el culote de la vaina, nos presenta las marcas que van a servir de referencia para la identificación. En el centro, acá está representada una percusión central. En el centro está la cápsula iniciadora o cápsula detonadora. Por un lado estará presencia del fondo de percusión, que es el punto en donde ha incidido el percutor sobre la cápsula. Y luego una serie de líneas representadas acá en el dibujo que significan cuál es el copiado que la superficie de esta cápsula hizo de la parte del arma en la cual impactó, que es casualmente el plano del cerrojo. Nosotros vamos a tener siempre presentes para la comparación una vaina incriminada o vaina dubitada y una vaina testigo o vaina indubitada. La comparación se va a hacer por justaposición de imágenes y es el dibujo que se presenta abajo, en donde vamos a buscar el alineamiento de estas líneas características y la búsqueda de las coincidencias. Las marcas en vainas de fuego anular, que es el otro tipo de fuego, anteriormente nos habíamos referido al fuego central, característico de las balas de los cartuchos 22, pueden tener, por un lado, diferentes formas, es decir, del tipo rectangulares. Acá casualmente hacemos referencia a algunas de las armas que tienen esta característica, por ejemplo, este de la pistola Colt, este del revólver Harrison-Richardson, este del revólver Espigüeso, y otras formas como la semicircular, barra y circular, esta barra propia de carabinas, esta de la pistola High Standard y la última de la pistola Espigüeso.
La ubicación relativa de las marcas de extracción nos lleva a lo siguiente. Por un lado encontraremos las marcas de los extractores y por el otro lado encontraremos las marcas de los botadores o eyectores. Como podemos ver en este gráfico, no solo cambian las formas, sino que también cambia la ubicación. De allí que la combinación de una determinada ubicación y forma con una determinada ubicación y forma de por un lado el extractor y por otro lado el botador nos dará indicios del tipo de arma. La comparación de balas y vainas. El tema central entonces es la comparación de balas y vainas. ¿Cómo vamos a hacerlo? En primer lugar, debemos previamente hacer unas comprobaciones preliminares. Esas comprobaciones preliminares nos van a dar la certeza de que podemos sí encarar la comparación de balas y vainas. En primer lugar, deberán ser de idéntico calibre. En segundo lugar, deberán ser el mismo tipo de balas. Es decir, tenemos que comparar balas encamisadas entre sí y balas de plomo entre sí. Por otro lado, debemos verificar que la dirección y sentido del rayado, con los conceptos que habíamos visto anteriormente, coincidan entre lo que es la orientación de las rayas en el arma y la orientación de las rayas en la bala. Luego, el ancho de las rayas. Una pistola 9 milímetros Smith Wesson tiene un ancho de rayas diferente a lo que es una pistola 9 milímetros Browning. Ambos son 9 milímetros, pero sin embargo el ancho de las rayas es diferente. Y por último, este aspecto es el más complicado y generalmente será difícil su comprobación, pero no por ello debemos dejar de mencionarlo, es la profundidad del rayado. Cuando nosotros estamos en presencia de armas que han tenido un uso excesivo, es decir, aquellas armas que presentan un desgaste en el interior del cañón, la profundidad del rayado será diferente y característico de esa arma. La previa para la comparación debemos obtener las balas testigos o indubitadas. Esas balas testigos e indubitadas las obtenemos en laboratorio disparando el arma incriminada y obteniendo esas balas en el contenido ya sea de tambores de agua o con algún elemento como estopa que los puede detener y no dañar fundamentalmente a las balas. El cotejo de proyectiles, en definitiva, nos va a llevar que mediante la comparación por justaposición de las imágenes del proyectil dubitado y el indubitado, podamos llegar a obtener coincidencias que deben señalarse y numerarse. En este gráfico vemos, a modo de ejemplo, cómo hemos numerado esas coincidencias. Y esto nos lleva al siguiente concepto elemental. Si las coincidencias son muy pocas, entonces estaremos hablando de una probabilidad, hasta 6 coincidencias. Y si estas coincidencias superan las 6 y están a lo mejor en el orden de las 12, podemos estar hablando de identidad. Acá estamos en presencia de un video comparador. El video comparador es un instrumento que nos permite comparar imágenes por justaposición. Posicionamos ya sea las vainas o los proyectiles y mediante la rotación de los elementos del instrumento nos permite entonces superponer las imágenes y comparar cuáles son los elementos de coincidencia. En este caso tenemos para mostrar en la pantalla lo que es la comparación de dos vainas y podemos observar allí el fondo de percusión y las rayas correspondientes a la cápsula detonadora. Observando las imágenes entonces en el video comparador y una vez halladas las coincidencias, procedemos a obtener la imagen fotográfica.
En este caso, observamos una imagen fotográfica en donde la línea divisoria nos está indicando que de un lado está la bala dubitada, del otro lado la bala indubitada, y acá podemos establecer que tienen el mismo ancho de rayado a través de la observación de los dos límites de lo que constituyen los bordes del macizo, y claramente se observan dos coincidencias muy nítidas: esta línea que se observa acá y esta línea que se observa en este lugar. Tanto esta como esta están dentro de la zona de lo que corresponde a la impresión del macizo. Nosotros generalmente, para ubicarnos y tener noción de qué es lo que estamos observando y de cómo se está llevando a cabo este procedimiento, vamos a observar siempre un borde más iluminado y un borde más oscuro. Esto nos indica que la incidencia del haz de luz viene en este caso desde arriba. Este es el borde iluminado y esta es la sombra de este borde. Así ocurre con cada una de las líneas que solo en forma microscópica pueden observarse, y es precisamente la sombra de esas rayas. En este caso también podemos observar de que esta zona que está más iluminada nos indicaría que posiblemente allí sea el flanco de apoyo, mientras que este sea el flanco guía, en correspondencia al sentido de giro. Estamos en presencia, en este caso, de una comparación de balas encamisadas. En la siguiente foto podemos observar la comparación de dos balas macizas de plomo. También acá están en presencia los bordes del macizo y la particularidad que se da en las balas macizas de plomo, que es las marcas del moleteado. Acá también claramente se puede observar la coincidencia de una línea. Esta entonces sería designada como coincidencia número 1 en este macizo. La particularidad que podemos observar en esta fotografía es la presencia de líneas primarias y secundarias. Las líneas primarias, como habíamos dicho, que son estas que están marcadas en este lugar, son las que corresponden a la dirección del tubo, mientras que las líneas secundarias, que son las que tienen valor pericial, son aquellas que están en coincidencia con el sentido y orientación del giro del rayado. Como podemos observar, son paralelas a los bordes del macizo. Esta también es una comparación de balas macizas de plomo, porque observamos acá a la izquierda el moleteado correspondiente a esa bala. En esta fotografía podemos observar ahora la comparación de vainas. En este caso puede verse claramente que el contorno de lo que es la cápsula puede ser formado a través de la parte de la bala dubitada y parte de la bala indubitada. Se observa acá claramente un complejo lineal, que es un conjunto de líneas, varias coincidencias, que nos están identificando cuál ha sido el copiado de la superficie del cerrojo por parte de esta cápsula. También se observa acá lo que se denomina fondo. Ahí va a tener que... Y ahora va de nuevo. En esta fotografía podemos observar lo que constituye una comparación de vainas. Podemos observar que la periferia de lo que es la cápsula está conformada a través de la imagen de la bala dubitada hacia la izquierda y la bala indubitada hacia la derecha. Y se observa claramente el conjunto de líneas que constituyen las coincidencias que nos están indicando la identidad. Acá también podemos observar con menor valor pericial el fondo de percusión. Esta es la particularidad entonces de vainas de fuego central con cápsulas iniciadoras o detonadoras en su centro. Acá también estamos en presencia de la comparación de dos vainas de fuego central. La particularidad que nos presenta esta fotografía es que para resaltar cuáles son las coincidencias, se ha hecho una fotografía de las coincidencias en paralelo. Es decir, que podemos observar que estas marcas particulares se repiten en la otra bala, la bala dubitada y bala indubitada, y pueden observarse más claramente. Es otro recurso fotográfico para
documentar cuál ha sido el hallazgo. Finalmente, en esta fotografía podemos observar el fondo de percusión correspondiente a vainas de fuego anular, es decir, que este fondo de percusión, que en este caso es rectangular, corresponde a la periferia de del contorno del culote de la vaina.